¿Qué es la inteligencia emocional y por qué es importante? Para hablar de inteligencia emocional hay que hablar de inteligencia primero. Y para lo que nos concierne, podemos distinguir dos tipos de inteligencia. La primera es la inteligencia operativa o mecánica, dentro de la cual están todas las demás inteligencias, que sí, el razonamiento numérico, la capacidad creativa, el razonamiento verbal, mecánico, espacial, etc. Sin embargo, todo eso puede ser incluido dentro de lo que se llama la inteligencia mecánica, que trata de la capacidad de solucionar problemas y encontrar conexiones entre los eventos de la vida. ¿Por qué la llamo mecánica o material? Porque esa conexión que se establece a través de ese tipo de inteligencia solo opera en el mundo material, solo opera en el mundo de los hechos concretos, medibles, perceptibles. Sin embargo, gracias a todos los estudios que se han realizado y al avance del conocimiento, hemos comprendido que a nivel humano las cosas son más complejas, ya que no hay hecho o acción que no esté conectado con una intención, y que no hay intención que no esté conectado con una emoción. Entonces eso nos lleva hacia un estado donde ya lo perceptible, lo medible, se convierte en algo más difuso. Pues si bien es cierto que es fácil medir el aumento del ritmo cardíaco, de la tensión sanguínea o de las ondas que emite el cerebro, es más complejo ponerle números y coto al tema emocional. Desde hace mucho tiempo los psicólogos hemos estado de acuerdo en que la realidad emocional es la que prela en el mundo humano. La realidad emocional es la que conecta pensamientos, acciones y reacciones del cuerpo, lo somático. Las emociones son las que están presentes en la importancia que le damos a las cosas del mundo. Las emociones son las que están presentes en la manera en la que las relaciones personales nos afectan. Son las que están presentes en nuestros apegos, en nuestros valores y en nuestros paradigmas. Son las que moldean lo que nos hace ser humanos. Entonces, cuando se trata del ser humano, es imposible hablar de inteligencia sin incluir esta dimensión a la que yo llamo la dimensión emocional. Entonces, la inteligencia emocional es una forma más fina de inteligencia que aparece cuando consideras en el mundo humano como parte fundamental las emociones. Y se dice las emociones para hablar de eso que conecta todas las áreas de las que estaba hablando: lo físico, las acciones, los pensamientos, las palabras, las relaciones, los proyectos, las prioridades y los apegos. Cuando digo refinada es porque se acerca a la realidad en mayor resolución. Imagínate que fueras una cámara y entonces la inteligencia mecánica es como mirar la realidad solo en un rango, por decir, de colores, de 16 colores, en una resolución de 640 por 480 píxeles. La inteligencia emocional es como aumentar la resolución, llevarlo a 16 millones de colores y a 1920 por 1080, o a mayor resolución, 4K, etc. Ya que una vez que entras en el mundo de la inteligencia emocional, debes considerar eventos que también son físicos, que también son reales, pero que están en dimensiones o en rangos de frecuencia que no son medibles por los instrumentos que actualmente utiliza la ciencia para medir esas cosas. Esto puede sonar muy obvio para el que está metido en este mundo, sin embargo es un choque para los cientificistas, ya que ellos están esperando que uno les hable en términos de cosas que se pueden demostrar con el método científico experimental. Están buscando las pruebas matemáticas avaladas por grandes corporaciones de todo lo que decimos.
Y entonces es acá donde nos dividimos entre las personas que le hemos dado prioridad al sanar, curarnos, arreglar, avanzar, evolucionar, y las personas que le dan prioridad a lo oficial. La inteligencia emocional implica, entonces, cuando se habla de desarrollar tu inteligencia emocional, estamos hablando de hacer un upgrade, una actualización de tu software mental. Cuando hablamos de refinar, hablamos de escudriñar en la relación que existe entre las emociones que te gobiernan y tus acciones, tus patrones, tus apegos, tus elecciones. Encontrar la estructura emocional bajo la cual las acciones ocurren. Vemos las acciones que son en el fondo emocionalmente las mismas, pero como ocurren en campos diferentes o con objetos diferentes o en condiciones diferentes, las vemos como separadas y somos incapaces de establecer el patrón, qué es lo que unifica a todas estas acciones. Entonces lo que pasa es que cuando vivimos solo con la inteligencia mecánica operativa, tenemos la cabeza llena de un montón de hechos que en el fondo son lo mismo. Emocionalmente son lo mismo. Por ejemplo, si yo soy una persona que arrebato cosas, emocionalmente es exactamente lo mismo si yo arrebato una puerta, un vaso, o levanto las manos, o hago el intento de pegar, o me pego a mí mismo. Todo eso es lo mismo. Cuando hablas de inteligencia emocional, subes el nivel de zoom, te echas hacia atrás y te das cuenta de que un montón de hechos que cuando estás abajo parecen diferentes, en realidad son una sola cosa, tienen la misma estructura. Entonces comienzas a detectar los patrones. Cuando empiezas a detectar patrones, es decir, a unir hechos por aquellas características que los asemejan, te das cuenta que tu vida en realidad no es tan variada, que tus elecciones no son tan elegidas. Cuando detectas el patrón, logras ver tu vida a nivel del diseño, no a nivel del producto. Y bueno, eso es un camino larguísimo porque te lleva a darte cuenta de qué estás hecho, de qué tipo de órdenes estás hecho. Y además empiezas entonces a ver de dónde vienen esas órdenes y te das cuenta de que lo que heredas de tus padres es mucho más que el color de pelo, que el color de piel, que el color de ojos y todas esas cosas que la gente cree que es la genética. Te das cuenta de que heredas de tus padres una gran cantidad de comportamientos preempaquetados que son esos patrones. Y este es el paso más importante para ir a lo segundo. Y lo segundo es comprender de qué forma esos patrones emocionales son los que determinan la forma en la que te enfermas. La inteligencia emocional es el paso a comprender la biodescodificación, en la cual las emociones son el lenguaje con la que nos conectamos con la forma en la que nuestro cuerpo se expresa. Las emociones determinan el estado físico del cuerpo, no al revés. Entonces, no es que yo estoy triste porque me enfermo, y en realidad es que me enfermo porque estoy triste. De esto hay una tonelada de estudios que nos estamos encargando de recopilarlos, ordenarlos y pulirlos para que los puedas estudiar. Pero definitivamente el que vive en el mundo de la inteligencia emocional, el que vive en el mundo de la sanación, ya sabe que es así. Las emociones son la conexión entre el mundo intangible y el mundo tangible, ya que ellas, que son capaces de ser moduladas y creadas con los pensamientos o a través de los pensamientos, involucran y determinan estados del cuerpo y ocurren en simultáneo en diferentes dimensiones. Las emociones son el lenguaje con el que nos comunicamos con ya sea los planos superiores de conciencia y con los planos más densos de conciencia, ya que existen en nuestro cuerpo centros nerviosos que no son solo el cerebro, que tienen decisiva influencia en
acciones que ejecutamos que van más allá de lo consciente. Para la biodescodificación o para lo que yo llamo ecobioemoción, para la medicina germánica, la enfermedad es una acción, es algo que tiene sentido biológico, es algo que se hace con voluntad por el cuerpo para adaptarse a un estado de estrés en la cual media el cerebro. Para las personas que creen en la inteligencia operativa o la inteligencia mecánica, solo el cerebro existe como centro psicológico del ser humano. Para nosotros existen varios cerebros y eso está completamente probado. Existen centros nerviosos a nivel del estómago y en otras partes del cuerpo que se encargan de procesamientos y de generaciones de conductas y de respuestas y están mediadas por las emociones. Y estas respuestas determinan niveles de azúcar, niveles de estrés, flujo de sangre al cerebro, cantidad de oxígeno, segregación de hormonas, retención de sustancias y, por última, enfermedad y curación. Entonces, a mí me parece extremadamente importante reanalizar la manera en la que nos aproximamos a lo que es el concepto de salud, de inteligencia y de evolución, porque a final de cuentas son todos lo mismo. Nos estamos dirigiendo hacia una concepción del ser humano diferente a lo que era antes y que ya no está partida en compartimientos. Nos aproximamos a una ciencia que reunifica el conocimiento de diferentes áreas: la biología, la genética, la ecología, la psicología, la herbolaria, la nutricional, y se centran en un estudio del ser humano como protagonista de su salud, como protagonista de su proceso de sanación, no como una víctima o un usuario de tecnología industrial farmacéutica. A lo largo de mi vida he conocido a muchas personas que, digamos, defienden la ciencia, lo experimental, el estudio avalado por grandes revistas científicas como único válido. Y a todas esas personas que las he conocido en profundidad, porque han sido mis amigos, tienen una cosa en común: que para ellos su propio mundo emocional es tierra oscura, es un misterio. Lo dicen sus cuerpos por la forma en la que sé que se han enfermado, y lo dicen sus palabras cuando les toca describir sus propias emociones, desde la negación profunda de su existencia hasta infinitos no sé. Entonces hay una gran relación entre ese corpus de personas que insisten en enfocarse solo en lo material y se niegan a ver lo que está detrás, se niegan a ver el diseño, se niegan a ver los patrones, se niegan a ver la intención y la emoción detrás del mundo en el que ven como un mecanismo de defensa emocional, ya que todas esas personas que ven el mundo de esa manera también se ven a sí mismos de esa manera y también están cometiendo ese acto de negligencia hacia sí mismos. Cuando uno ya deja de hacer ese acto de negligencia, ya sea porque se enfermó un montón o porque se siente muy mal y no logra solucionarlo, o porque necesita encontrarle respuesta a la vida, entonces pierde el miedo, que eso es lo que yo siento que la mayoría de las personas que están atrapadas en el fantasma del cientificismo tienen. Pierdes el miedo a morirte, pierdes el miedo a perder, pierdes el miedo a no tener, pierdes el miedo a ser vulnerable y pierdes el miedo a enfrentarte a esas emociones que tienes desde que estaba chiquito, a esos problemas que tienes con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos y contigo mismo, y te enfrentas a esos demonios oscuros. Cuando llegas a ese punto y conectas quien tú eres ahora con lo que tus padres te dieron, con lo que eras cuando eras pequeño y con todas esas cosas que dejaste atrás y que olvidaste, es ahí cuando nace la inteligencia emocional de la que yo hablo. Tiene que ver un poco con una valentía, con un coraje
que se nos ha enseñado a no tener. Se nos ha recalcado a través de generaciones de televisión, series, películas, a solamente tratar con lo que vemos y tocamos y a dejar nuestras emociones en el fondo y taparlas con horas de televisión, dulce, grasa, azúcar, cigarro, alcohol, trabajo, dinero, tapa, 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 tapa. Pero eso está ahí. Lo que no sale por acá, lo que no sale en forma de conciencia, sale en forma de enfermedad, sale en forma de días en una clínica, sale en forma del deterioro de la salud de tu familia entera. Entonces, si no lo sabes ahora, lo vas a saber pronto, cuando ya el cuerpo te diga que es hora de afrontar tus emociones, y te darás cuenta de que no importa cuánto luches, eventualmente, quizás el día antes de que te mueras, o quizás antes, ojalá, tu visión del mundo va a ir cambiando cuando tu visión de ti mismo vaya cambiando. Todo hace sentido porque todo es parte de lo mismo. Y te darás cuenta de que hay cosas que no necesitan ponerse en forma de experimentos pavlovianos del siglo XIX para que sean verdad. Busca ese sentido porque lo vas a encontrar, y búscalo antes de que sea tu cuerpo en una clínica entubado y medicado, o cuando caigas en las garras de la depresión y de la mafia que te va a inyectar antidepresivos que te van a volver estúpido, te lo impidan. Te recomiendo que te suscribas al canal y me dejes tus impresiones, tus dudas, tus recomendaciones, ya que eso me motiva a seguir tratando ciertos temas más que otros. Y lo más importante, que me dejes eso en forma de comentarios aquí en la caja de comentarios, ya que eso es lo que me queda.